Saludos amigos de Contrapunto. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con una cara bastante conocida. Él se llama Julio Flores. Fue uno de los líderes del movimiento social que se eh, llevó a cabo antes de la guerra civil. Fue uno de los dirigentes del magisterio, fue uno de los dirigentes del Bloque Popular Revolucionario y es un amplio conocedor de la política salvadoreña. Julio, ¿qué tal? Bien, por acá, Juan José, listo para tu servicio. Julio, tengo entendido, vamos a hablar ahora de, sobre todo, queremos tu reacción acerca de lo que ha ocurrido en este proceso electoral. Pero antes de esto, sé que estás participando en un proyecto o no sé, en un plan, en algo que está caminando en el movimiento social que se llama Escuela Política para un Nuevo Proyecto. ¿Nos podés decir de qué se trata esto? Sí, básicamente desde el 2017 nosotros identificábamos ya una situación muy crítica de la izquierda salvadoreña en términos políticos y una dispersión muy grande, ¿verdad?, de la izquierda social. Desde entonces un grupo de gente que tuvimos militancia en el pasado, empezamos con algunas inquietudes, ¿verdad?, sobre qué es lo que podíamos hacer. En el trayecto inicial también nos fuimos encontrando con jóvenes, especialmente universitarios, y terminamos coronando con la idea de una escuela política en la dirección de montar una plataforma abierta para el debate, para la acumulación de pensamiento y para la acumulación orgánica. Después de 2 años y meses de estar en este trabajo, digamos que hemos generado 3 grandes momentos. Uno fue el análisis histórico de los últimos 60 años del país, donde nosotros consideramos que han ocurrido los grandes cambios y las grandes transformaciones que definen el actual momento. La otra etapa ha sido como adentrarnos sobre las carencias estratégicas de la izquierda en general y tratar de ahí hacer un acumulado de pensamiento para la formulación de un nuevo proyecto político. Y en este momento nos encontramos en la tercera etapa, donde estamos tratando de hacer un análisis lo más amplio posible en cuanto a la formación social del país, que ya no es la formación que el país presentaba hasta los años 70, años 80. De los 90 para acá, con los ejercicios neoliberales, con todo el desarrollo de la posguerra, las nuevas crisis económicas del capitalismo y la instalación del neoliberalismo de una manera hegemónica, han dado a la sociedad salvadoreña una nueva configuración y nos interesa adentrarnos. ¿Por qué? Porque creemos que a la par de que hay un debilitamiento de los grandes actores políticos que hubieron en el pasado, también hay un debilitamiento del movimiento social. Entonces, como que ahí nosotros vemos acá las 2 grandes tareas. Perdóname, quería que te quiero interrumpir ahora, eh, precisamente porque a raíz de lo que se ha dado el domingo en las elecciones, se ve la gran catástrofe en que ha caído la izquierda partidaria de El Salvador, representada en el Frente Farabundo Martí. Sí, en la legislatura del 2018 tuvieron un baje que llegaron a 23 diputados, si mal no recuerdo,
pero ahora lo que se está pronosticando es que van a tener entre 3 y 4 diputados. Eh, me estás queriendo decir en tu análisis que eso ya lo estaban previendo ustedes, los que contigo están haciendo esta escuela política. Sí, sí, realmente sí. Creemos que no es una situación particular de la izquierda salvadoreña, es una situación regional y en cierto sentido una situación mundial. La izquierda pasa por una suerte de crisis, pero en el caso de El Salvador, nosotros ya valorábamos que estaba en un estado de derrota. Lo que acabamos de ver este fin de semana aquí en el país, este 28 de febrero, realmente es un aplastamiento, es decir, la derrota llega a una profundidad extrema. Y nosotros decimos, esta derrota, esta crisis, no es particular del FMLN, es una crisis que se extiende a toda la izquierda en general. ¿En qué sentido? El FMLN ha sido el principal actor político de izquierda y el que quiso arrogarse ser la única izquierda del país. Lo cierto es que ha habido una izquierda mucho más amplia, pero esta izquierda mucho más amplia, al no configurar alternativas, cada vez que han venido los momentos electorales, de alguna manera termina entusiasmada con las ideas, con las propuestas del frente. Y eso lo pudimos ver, ¿verdad? En esta semana, 2 días antes de las elecciones, casi se instala en el mundo progresista, en el mundo de la izquierda, más allá del FMLN, una especie de burbuja, de sensación como que el pueblo iba a reflexionar, como que el pueblo iba a reaccionar, como que el pueblo ya no quiere más autoritarismo, mucho menos fascismo, y que el pueblo iba a dar por lo menos un margen para construir una oposición fuerte, ¿verdad? Para hacerle frente desde la Asamblea a este gobierno. Yo creo que fue un entusiasmo, fue una burbuja de entusiasmo. Los datos ya lo habían dicho cientos de encuestas, más de un año de encuestas, donde esto se ha estado midiendo y los datos siempre fueron claros. Por otro lado, creo que el gobierno y Bukele en particular, vea todo su aparataje, nunca se ha apartado de lo que él siempre ha venido trabajando, pues vea, que va con el abuso de lo mediático, el exceso del manejo de redes, la construcción de mentiras, el no rendir cuentas, ¿verdad? Pero en la medida que él hace todo esto, pero lo justifica en términos de que es la manera de destruir a los mismos de siempre, con el odio, con lo exacerbado que ha estado el pueblo ante los errores, no de Arena, digamos que Arena hizo lo que toda derecha tuvo que haber hecho en ese momento, pero lo del frente, pues que siendo un proyecto de izquierda, 10 años de ejercicio de gobierno, periodo donde tuvo una bancada significativa en la Asamblea Legislativa y periodo donde alcanzó una cantidad importante de direcciones municipales, de alcaldías, es decir, este pueblo al no recibir, digamos, la oferta de una izquierda o lo que se presume como la oferta de una izquierda, es obvio pues que la reacción sobre la base de este manipuleo del pueblo iba a ser una reacción aplastante, manifiesta en las urnas. Con Ok, esto cierro, José. ahora, ¿qué se viene para el movimiento social? Porque entiendo que cuando hablan ustedes de nuevo proyecto, están hablando de un nuevo proyecto social y político, porque sin duda también la democracia en este país va a continuar con sus altas y bajas, pero va a haber necesidad de un referente político partidario de izquierda. Se va a imponer esa necesidad. ¿Qué es lo que ustedes están planteando en este aspecto? Yo digo que habría que asumir estas elecciones como un quiebre histórico relevante.
es como que si la democracia liberal burguesa hubiese alcanzado su éxito más grande. Es decir, ¿qué es lo que ha logrado? Ha logrado legalizar a través del voto popular un régimen autoritario, que probablemente no va a hacer desaparecer cada uno de los rasgos de la democracia formal de baja intensidad en la que hemos estado viviendo. Pero ya está hartamente demostrado de que el autoritarismo está en plena vigencia. Hay nuevos, o mejor dicho, hay un retorno a los roles viejos del ejército y los cuerpos de seguridad, que eso nos indican que el panorama va a ser muy difícil para la población salvadoreña. No obstante, el cuadro de condiciones objetivas, digamos, han crecido. Es decir, especialmente en este periodo de crisis, de pandemia, ¿verdad? La situación económica del país y especialmente la de la población es cada vez mucho más precaria. La pérdida de fuentes de trabajo, los salarios reducidos al mínimo y sin ningún tipo de control. Entonces, todo eso nos indica que en términos de condiciones objetivas pueden haber importantes reacciones populares. Para nosotros el gran reto es cuál es la dirección política que van a tomar las reacciones populares que se puede presumir que vienen. Hoy por hoy el movimiento social sigue estando bastante disperso, concentrado en muchas reivindicaciones justas, pero están siendo llevadas con formatos de lucha que no representan la masificación suficiente de las reivindicaciones como para que tengan visos de éxito. Creemos que ese es el problema. Entonces, sí, es un momento muy difícil. Lamentablemente, casi al cierre de la campaña tuvimos 2 muertos y varios heridos. Ese es un hecho lamentable. Ojalá que esa tendencia de violencia, esta tendencia represiva, digamos, no fuese la que se vaya a abrir, pero yo creo que con un gobierno con excesos autoritarios y donde pone al ejército en primera línea, y bajo las órdenes del presidente, esos riesgos existen y habría que tomárselos muy en serio. Creo que el movimiento social y sobre todo los actores políticos deben de entrar prontamente a un estado de reflexión. Y digo actores políticos porque no se trata del FMLN en particular, se trata de las universidades, se trata del mundo sindical, se trata de las iglesias, se trata de un sinnúmero de instituciones que en otro momento fueron cuerpo progresista importante que funcionaron como actores políticos direccionando, digamos, a la población. Yo creo que si no entramos a una fase donde se recupere la izquierda y sobre todo se restituya, estamos en una fase donde la izquierda luce prácticamente desaparecida del mapa, hay que restituirla, hay que reconstituirla porque hay que fortalecerla y es obvio que hay que acceder a los nuevos pensamientos revolucionarios y reestructurarse no de la misma manera. Yo creo que el punto central para la izquierda está en saberle apostar a su restitución y su reconstitución y a partir de esto a abrir un nuevo ciclo revolucionario en el país. Y de eso es lo que se trata. Y yo creo que hay... Julio, ¿será posible, porque hemos visto la última declaración que dio el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, donde dice que van a comenzar a hacer una profunda reforma? Pero ¿será posible restituir a esa izquierda política y social de la que vos hablas a partir de la reestructuración prometida por la dirigencia del FMLN? Mira, con las características que el FMLN tiene en este momento, no me parece que eso sea posible. En primer lugar, porque las tendencias que ahí se puede, digamos, como prever o de fuera percibir, digamos, son tendencias que no tienen una vocación propiamente revolucionaria.
En segundo lugar, me parece que el Frente ha tenido una base muy quieta, una base que no está realmente fundamentada en formación política, sino más en criterios emocionales. Hay gente muy apasionada en las bases, muy apasionada con el Frente, con su militancia, lo quieren mucho, pero está sobre la base de que ahí murió mi papá, ahí murió mi hermano, ahí quedó mi vida, ahí quedó mi juventud, y no ha habido la debida actualización política de las bases. El debate del Frente, si vos te fijas en el debate interno, no pasa exactamente por ser un debate de tendencias políticas, sino que pasa por un debate, por una serie de componentes y de negociaciones de 3 o 4 grupos de poder que hay al interior del FMLN. Y yo no veo, digamos, que haya condiciones como para que eso se rompa. Ahora, sí creo que en la izquierda no vinculada al FMLN, que es un sector bastante amplio, que esté en la academia, que está en algunos sectores del movimiento social, y que está en diversas personalidades que han tenido relevancia en la vida política del país, creo que ahí está la clave. Pero esto significa salirse de ese esquema donde yo quiero ser analista, yo quiero ser figura de los medios y entrar a la vida, al objetivo concreto de construir proyectos políticos de izquierda. Eso es lo que nosotros nos hemos planteado. Mientras... En qué medida Julio, tomando en cuenta lo que ha avanzado el país, ya pasamos por una guerra, ya pasamos por 30 años de posguerra, pero ¿en qué medida no va a ser lo que ustedes proyectan una copia del pasado? ¿Cómo? Porque la realidad también en el mundo es muy diferente, pero yo veo cómo, por ejemplo, lo que se ha dado en Chile es muy, muy interesante, como el movimiento social y no los partidos políticos allí están haciendo un cambio drástico en hacer desaparecer, por ejemplo, toda la herencia que dejó la dictadura de Pinochet. Yo realmente ahí, por eso nosotros hablamos de la necesidad de como recrear, rehacer, restituir los actores de tipo político y reconstruir el movimiento social. Sí, yo creo que en América Latina en los últimos años e incluso en los Estados Unidos hemos visto grandes reacciones populares. Sin embargo, yo creo que hay que analizarlos bien porque hay que ver a dónde terminan esas grandes reacciones populares. Por ejemplo, la que acabamos de ver en Estados Unidos, ¿verdad? Ante el acoso sufrido por la población negra, ha sido todo un cataclismo. Sin embargo, eso no modifica la realidad de los Estados Unidos. Al final fortalece tal vez los procesos electorales y en particular el acumulado de votos con el que, digamos, el Partido Demócrata esta vez terminó ganando las elecciones. Vimos algo semejante en Puerto Rico, que la misma izquierda puertorriqueña al final terminó reconociendo de que no tuvieron la capacidad de direccionarlo a algo más profundo. Estamos viendo luchas parecidas en República Dominicana. Aquí nomás, en Guatemala y en Honduras, hemos visto grandes reacciones de la población, pero al final, ¿dónde terminan? Hay, yo creo, en todo el continente, hay un problema bastante serio en la direccionalidad de la lucha. Creo que las condiciones objetivas abren espacios para nuevos procesos de reacumulación popular. El asunto es hacia dónde vas a llevar esa posible reacumulación popular que las realidades nos están abriendo y que es obvio, pues, el pueblo brinca. Vaya. ¿Cómo surge el proceso venezolano? Si no es a partir de una reacción popular, pero que tiene en su momento determinado la dirección de Hugo Chávez, ¿ya? Y de sus aparatos políticos. Eso lleva, digamos, a la lucha venezolana a un rumbo diferente a donde han arribado muchas de las luchas recientes en todo el continente. Entonces, nosotros creemos que en el país
posibilidades para la reacción popular existen. Yo creo que lo que hay que construir está en términos de la direccionalidad. Vale, por ejemplo, para no hablar de partidos, imagínate o pensemos en el rol político que la Universidad Nacional del Salvador jugó, por ejemplo, en el derrocamiento de Martínez, en el derrocamiento de Lemos. ¿Ah? Incluso el rol que jugó la Universidad Nacional en la construcción del sentimiento de oposición que cerró los años 60 y abrió los años 70. Entonces, nosotros creemos que ahí es donde necesitamos hacer una reparación de los actores políticos. Hoy por hoy, digamos, querámoslo o no, la mayoría del movimiento social tiene por instrumento, digamos, de conducción o de dirección, básicamente a ONGs. Y las ONGs han hecho un papel muy bueno, son quizás la cara visible de la resistencia en el país, pero yo creo que tenemos que ser sinceros en el sentido de que sus direccionalidades son limitadas, sus finalidades son muy específicas. Incluso terminan dándonos movimientos sociales a veces muy fraccionados. Un ejemplo, uno quisiera ver ya en el país montado un movimiento de mujeres amplio, pero cuando uno entra al pequeño movimiento de mujeres que hay, uno encuentra un excesivo fraccionamiento. ¿Qué encontramos en la esfera sindical? ¿Ve? Que hoy se ha ido a los sectores de empleados públicos, también un excesivo fraccionamiento. Solo asómate a la alcaldía municipal de San Salvador, digamos, donde ahí hubo por años un tan solo sindicato. Hoy hay más de 12 sindicatos. Eso es terrible, es decir, de esa manera es bien difícil construir la direccionalidad de un movimiento popular. Entonces yo creo que hay que empezar a darle cohesión. Mira, yo creo que la cuestión radica, si nadie se echa digamos, bajo su responsabilidad, los procesos de concientización, los procesos de politización y los procesos de organización popular, esto puede tener reacciones espontáneas. En el país está hartamente demostrado que esa población que se concentra como vendedores públicos, como vendedores ambulantes en las grandes plazas de todo el territorio, es capaz de reacciones espontáneas, pero no es capaz de generar procesos organizativos y no está en ellos el problema. El problema es que no hay los suficientes actores políticos con la suficiente visión clara, digamos, como para ir a generar esas tres cuestiones que yo te menciono: concientización, organización y politización. Es eso lo que le va a dar direccionalidad. No nos olvidemos que en la base del gran movimiento de los años 70 y de la radicalidad política del pueblo en los años 70 tienen que ver, digamos, proyecciones como la teología de la liberación, la organización del magisterio, el surgimiento de un sindicalismo revolucionario e instituciones honestas, relevantes, muy de cara a los intereses del pueblo, como la Universidad Nacional y en su momento determinado la Universidad Católica, UCA. Digamos que ese panorama está bastante desdibujado. Y no es que queremos volver al pasado, porque yo creo que a veces hay un equívoco en esa dirección. No, precisamente por eso nosotros necesitamos partir de tener una comprensión más clara, más firme y lo más científicamente apegado a cuál es la actual formación social del país. Y es una formación social que no solo pasa por una nueva estratificación, sino que también pasa por una nueva subjetividad, por una nueva realidad económica, por una nueva realidad psíquica y por una serie de fenómenos sociales que generan diversas identidades de tipo cultural. Que nosotros estamos hablando de hacer un esfuerzo por conocer a nuestro pueblo y sobre esa base estructurar la nueva alternativa política. No, Correcto. no se trata de repetir. Correcto. Muy interesante tu posición y realmente el esfuerzo que se debe hacer en adelante es una necesidad del balance democrático, de cumplir realmente lo que la población en su mayoría quiere. Creo, Julio, que vamos a seguir
en estas pláticas, viendo en la medida que vayan ocurriendo los hechos políticos trascendentes del país. Te doy las gracias por haber participado en Contrapunto y creo que sinceramente tú y tu grupo están invitados a Contrapunto para poder desarrollar su pensamiento y su planteamiento. Creo que es muy importante para el país que esto ocurra. Gracias, Juan José, por la oportunidad. Saludos al pueblo salvadoreño. De esta situación vamos a salir. Históricamente está abierto el proceso. Muchas gracias, Julio. Muy amable. Bueno.